poner Facebook. Muy buenas noches. Vamos a seguir nuestro estudio que hemos iniciado ya hace algunas semanas sobre la carta de Pablo a los romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar lo relacionado con la justicia de Dios. Leemos en Romanos capítulo 3 y verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este verso nos está indicando cosas muy importantes en tan pocas letras. Primero, que en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, y un poco antes con los apóstoles que anduvieron con el Señor, hasta ahí había estado vigente, por decirlo así, la ley, hasta la muerte del Señor Jesucristo, es decir, la ley de Moisés, dada a Moisés. Y aquí nos está testificando contundentemente que ahora, dice, aparte de la ley, se está manifestando la justicia de Dios. Eso quiere decir que a través de la ley no se estaba manifestando la justicia de Dios, sino que más bien el juicio de Dios, porque la ley solo decía qué es pecado, qué era pecado. La ley definió la relación entre los hombres y Dios en relación con lo que era bueno y lo que era malo. Pero nada más, porque nadie se salvó a través de esa ley. Si se hubiera salvado a través de la ley de Moisés alguno, entonces sí significaría que también a través de la ley de Moisés se manifestó la justicia de Dios. Porque ya vamos a ver que incluye este término de la justicia de Dios. Pero lo único que vino la ley a manifestar es el juicio de Dios que había sobre todos los hombres debido a que todos pecaron, como la palabra de Dios nos testifica también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la ley era como un diagnóstico del estado de la humanidad. Dios les dijo, miren lo que son. Por eso Pablo dice que la ley es como un espejo donde nosotros vemos el pecado nuestro. Ahora, lo que sí dice aquí también es que la ley y los profetas también testificaban de esta justicia de Dios que iba a venir. Es decir, que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, testificaban de muchas maneras. Unas veces muy directamente, como cuando Dios le dice a Moisés que va a levantar del pueblo de Dios, va a levantar profeta como él, ¿verdad? Y otras veces en forma de figura, en forma de sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, a través de las fiestas judías, a través de las fiestas que Dios estableció para ellos, que son una sombra de las fiestas que el Evangelio iba a traer a los hombres. Bien, continuemos, avancemos un poco más. Tenemos en Romanos capítulo 3 y verso 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Aquí nos está hablando entonces ya de lo concreto de esta manifestación de la justicia de Dios, o de esta justicia de Dios que ha venido a los hombres. En primer lugar, dice acá, al fin de que Él sea el justo. Está hablando del Señor Jesucristo. El justo. No hay otro justo que haya pisado la tierra. No hay otro perfecto, no hay otro santo que el Señor Jesucristo. No hay duda de eso. Él fue el único justo y tenía que ser verdaderamente justo, verdaderamente santo y totalmente puro y santo, para que como cordero sin mancha pudiera llevar las injusticias de todos aquellos, las transgresiones de todos aquellos que íbamos a ser o que vamos a ser alcanzados por la justicia de Dios. Entonces el Señor Jesucristo es el justo. Y Él fue justo toda su vida, Él no cometió pecado. Así, Él cumplió en eso, cumplió perfectamente y en todo lo demás también, en todo lo que se le encomendó a hacer. Pero en sí, en su persona, Él fue perfecto y santo. Pero también dice aquí que es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto ya nos habla de otro factor importante de lo que es la justicia de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios manifestó su justicia personificada en el Señor Jesús. Y en segundo lugar, como consecuencia del sacrificio perfecto y de la vida perfecta que Él vivió en la tierra y de la perfecta expiación de pecados que hizo de todos nosotros en la cruz del Calvario, Él es el único que tiene el derecho y tuvo el derecho desde ese momento de justificar al pecador. Y aquí ya vamos entrando otro poco en materia de lo que este libro maravilloso, la carta de Pablo a los romanos maravilloso, nos expresa, lo que es la justificación del pecador. ¿Qué es la justificación del pecador? Pues es simple y sencillamente declararlo justo, no siendo justo. Pero la justicia de Dios tiene muchas aristas, muchos lados. Es cierto que Dios es justo, es decir, Él es juez justo y está para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero Él es también un Dios misericordioso que quiere rescatar al pecador. Dos extremos de su justicia. ¿Cómo conciliar esos dos extremos? Si un extremo tiene que ser justo, aplicándole su justicia al pecador, y por otro lado lo quiere salvar. Pues esa es la justicia de Dios, manifestada a través del Evangelio, que lo testificaban la ley, dice, y los profetas. Esa es la justicia de Dios traída a través del Evangelio. Que Él aplicó su justicia, su juicio, su castigo sobre su Hijo Jesucristo, que vino a morir por los pecados del mundo. Y para poder aplicar su amor y su gracia a los que fueran alcanzados, a los que creyeran en Él. Aleluya.
Seguimos aquí entonces. Dice Romanos capítulo 15 y verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, el justo de Dios vino a nacer en una nación llamada la nación de la circuncisión, es decir, a aquellos que se les había dado la ley de Moisés y la circuncisión, como una señal, ¿verdad?, de ese pacto que ellos tenían y como una sombra de lo que iba a ser ahora la verdadera circuncisión del corazón. Pero el Señor Jesucristo, dice aquí, vino a manifestar dos cosas, a mostrar la verdad de Dios. Cuando el Señor testificó delante de las autoridades romanas, Él testificó, dice, de la verdad. Y yo para eso vine, para dar testimonio de la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y le contestaron, ¿y qué es la verdad? La verdad es precisamente el Evangelio, es precisamente el plan de justificación que el Señor Jesucristo trajo a manifestar a los hombres para rescatarlos a través de ese plan. Y para confirmar eso, dice aquí, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué promesas se habían hecho a los padres antiguos, es decir, a los patriarcas de Israel, comenzando con Abraham y principalmente fundamentado en la promesa dada a Abraham? Pues que en él iban a ser benditas todas las naciones, pues que Dios lo iba a hacer a él cabeza de una nación, como las estrellas de los cielos que no se pueden contar y como la arena del mar que no se puede contar. Pero aquí es donde comenzamos a hacer la bifurcación entre realmente lo que le corresponde al pueblo de Israel como nación terrenal y lo que le corresponde a la nación espiritual, a la nación celestial que Dios está formando, no solo de judíos, sino de toda raza, pueblo y nación. ¿Qué se le prometió a Abraham? Pues que iban a ser benditas en él todas las naciones. ¿Qué se le prometió a Abraham? Una nación celestial. No, ¿cómo se le prometió? Estando él bajo la ley judía, bajo la ley de Moisés, o fuera de la ley de Moisés, o sea, antes de la ley de Moisés. Fue antes de que inclusive él fuera circuncidado, porque la circuncisión, dice también Romanos, que fue dado como una señal de la fe que tuvo Abraham. Y ahí entramos al punto crucial de la relación de Abraham y de la base que tuvo Abraham realmente para ser salvo, para pertenecer a esta nación que Dios estaba formando o comenzó a formar en él o a través de él. Una nación de hombres y mujeres, no de raza, sino de fe. Y vamos a recalcar un poquito esto más adelante. Dice entonces también Romanos
capítulo 4 y verso 25. El cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Seguimos, como vemos acá, hablando del término justificación, del término de justicia, del término de justo, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación, aunque fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra injusticia en general, de todo el mundo. Pero cuando Él resucitó, verdaderamente ahí se estaba confirmando a través de su resurrección que había sido hecho el sacrificio perfecto y que Dios Padre había recibido ese sacrificio y lo había declarado bueno, justo, perfecto, el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y por qué lo estaba haciendo así? Porque si el Señor no hubiera sido así perfecto, justo y santo, al morir en la cruz, Él no hubiera resucitado. Y si Él no hubiera resucitado, vana sería, dice la palabra de Dios también, nuestra esperanza. Nosotros tampoco resucitaremos. Pero cuando Él resucitó, quedó demostrado de que la muerte no tenía poder sobre Él, porque el morir era el resultado, el pago del pecado, y Él no había ido a morir por Él mismo. Por tanto, al haber expiado el pecado de todos, estaba en completo derecho de resucitar, porque Él no tuvo pecado. Aleluya. Entonces, cuando Él resucitó, Él fue resucitado, dice, para nuestra justificación. Porque Él resucitó es que nosotros estamos justificados. Porque ¿por quién murió Él? ¿En lugar de quién? ¿En sustitución de quién? De todos los pecadores. Y por eso fue a la cruz. Y si no fue posible para la muerte retenerlo, eso significa que nosotros que fuimos los que morimos en la cruz, sustituidos por Él, también fuimos los que resucitamos con Él, o en sustitución por Él. Y entonces no estamos justificados, estamos libres de esa esclavitud de la muerte, estamos libres de la muerte segunda, que es la condenación eterna y la separación eterna de Dios. Aleluya. Continuamos en el verso 3, capítulo 3 y verso 24. Y aquí nos habla de que la justificación se recibe gratuitamente por la gracia de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es de crucial importancia, entenderlo. Dice, siendo justificados gratuitamente. Todo aquel que va a ser justificado delante de Dios, es decir, declarado justo delante de Dios, no puede ser por sus propios méritos, no puede ser por obras que haya hecho bajo la ley, no puede ser por su santidad y perfección, porque no tiene ninguna. Ya Dios ha testificado, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno, etcétera, etcétera.
Quiere decir que todo aquel que va a ser justificado es por un regalo de Dios. ¿Por qué le va a dar ese regalo Dios? Pues por la misma razón que se lo dio al primero que lo recibió, que es Abraham, el padre de la fe. A él se lo dieron no por obras. Él era tan malo y tan pecador y tan perdido como todos sus familiares y como todos los habitantes del mundo de ese entonces. Pero recibió la justificación por fe. Solo entonces se puede recibir perdón por fe de parte del hombre, porque le creyó a Dios y por tanto Dios se lo da por gracia. Entonces solamente por gracia de Dios y por regalo de Dios se puede recibir la justificación de Dios. Y eso es muy claro y muy contundente a través de toda la palabra de Dios que nos habla precisamente de la redención en Cristo Jesús. Y dice entonces también en Romanos 5:21 al respecto de la gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Otra vez continuamos aquí hablando de lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos, estamos seguros que el pecado reinó para muerte de siglo en siglo en medio de toda la humanidad. Pero así como el pecado reinó para muerte, dice, la gracia ahora reine a partir de que vino la justicia de Dios a través de Cristo y a través de la obra de Cristo. ¿Reine para qué? Para vida eterna. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que está reinando en todos y en favor de todos aquellos que han alcanzado la justificación de Dios de todas sus transgresiones a través del sacrificio de Cristo. ¿Y qué produce esa gracia? La vida eterna. Por eso es que no podemos equivocarnos y confundirnos creyendo que hemos recibido una gracia a medias y por tanto también una vida eterna a medias, o que es temporal o a prueba. No hay tal cosa, porque tienes la gracia de Dios o no la tienes. Y si la tienes, es porque la has recibido de Dios. Encontraste gracia delante de Dios. Dios te vio con ojos de gracia y de misericordia, porque tú creíste algo que Dios dijo, y tu fe te fue contada por justicia. Y esto lo viene a confirmar también Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Qué claro habla la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la justicia de Dios, la justificación de Dios para el hombre es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos algo, que no se necesita hacer nada más que creer. Y como la palabra de Dios también dice, creí por tanto hablé, creí por tanto expresé lo que creí. ¿Y qué le expresamos a Cristo? Lo que creemos de Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario en lugar nuestro, que Él estuvo en la tumba 3 días y que gloriosamente resucitó de los muertos y que está con Dios Padre
y que un día va a venir por nosotros. Aleluya. Y eso es lo que le confesamos, eso es lo que hemos creído y le confesamos, y por eso es que Dios nos da su gracia, nos da su salvación. Aleluya. Vemos entonces acá algo interesante, que la gracia siempre va unida a la fe. Es decir, la gracia de Dios siempre está íntimamente relacionada con la fe del hombre. Y si tú investigas la palabra de Dios desde este punto de vista, vas a ver que casi todas, y podríamos decir todas, las bendiciones de Dios se reciben por gracia de Dios. Tú no puedes ganarte nada, ni yo me puedo ganar nada, ningún favor de Dios. Por ejemplo, si yo necesito que Dios me sane, yo no puedo hacer nada, ninguna tarea, ninguna obra, ningún mérito, ningún sacrificio para ganarme la gracia de Dios y obtener esa sanidad. O si yo necesito bendición material, o si yo necesito cualquier favor de Dios, cualquier bendición de Dios, siempre va a ser por gracia de parte de Dios, es decir, por regalo de Dios, y por parte mía o por parte del hombre va a ser por gracia. Son inseparables la gracia con la fe, así como son inseparables la ley con las obras. Y no podemos mezclar, poner ley aquí y fe aquí. La ley no es de fe. Ni podemos poner gracia aquí y obras en contraposición a eso. O sea, ganarnos la gracia de Dios con obras. Son inseparables esas parejas. Sigamos un poquitito más nada más. Justificado. Vamos a ver otro aspecto de la justificación. Entonces, si no somos justificados por la ley de Moisés, ¿por qué ley somos justificados? Dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esto nos lleva casi a una excelente conclusión, ¿verdad? Entonces, hay una ley de la fe, que es la que vino a través del Evangelio y que es la que se ejerce para creerle a Dios. O sea, la fe siempre es creer algo o en alguien. En este caso nosotros creemos en alguien, creemos en Dios Padre, que Él envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera lo amó al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos, esa es la ley de la fe. La ley de la fe que ahora está vigente y que no tiene nada que ver con la ley de las obras. Si en tu creencia o en tu doctrina o en tu iglesia te predican que tú tienes que hacer algo para ganar algo de parte de Dios, para obtener algo de parte de Dios, ya te están engañando. Entonces no importa nuestro comportamiento, no importa cómo vivamos. Yo no estoy diciendo eso, porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de salvación
y estoy hablando de bendiciones. Ya, si nosotros somos infieles, pecadores, apartados de Dios, mundanos, carnales, estamos negando a Dios. Esa es otra cosa. Vamos a obtener un resultado de eso, una paga de eso, porque Dios dice que todo lo que el hombre siembre va a cosechar también de eso. Entonces eso es aplicable al cristiano. Pero aquí estamos hablando de la relación. Mira, por ejemplo, al hombre aquel que no era judío, sino que era un centurión. El que Señor Jesucristo alabó por la fe que tuvo cuando le dijo: mira, yo no soy digno de que vayas y entres a mi casa para concederme el favor de sanar a mi criado. Pero solo di la palabra aquí, solo dila aquí mismo y allá va a sanar mi criado. Dios alabó esa fe. Pocas cosas alabó el Señor, nuestro Dios, de algún hombre, pero la fe sí la alabó y la premió con lo pedido, con lo necesitado. Agreguemos un punto más. La justificación que se recibe de parte de Dios va a traer consecuencias, un resultado en nuestra vida. Uno de los puntos, para terminar, que podemos hablar, vamos a seguir con este tema de la justificación, primero Dios, en la próxima semana, pero con este vamos a terminar. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los excelentes, más maravillosos resultados de ser justificados delante de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús es que llegamos a tener paz con Dios. Ni modo si las cuentas están saldadas. Las saldó nuestro Señor Jesucristo delante del Dios Padre. Ya no hay reclamo. Tenemos paz con Dios. Es más, no solo tenemos paz con Dios y Dios está allá en el cielo y nosotros abandonados aquí en la tierra. Eso no sería viendo los poderes de las tinieblas y viendo las dificultades terrenales, viendo las necesidades que se tienen. No sería mucho decir desde el punto de vista terrenal, aunque sí desde el punto de vista celestial y eterno, ¿verdad? Si hay paz eterna. Pero de todas maneras, el Señor Jesucristo tiene paz con uno en la tierra también. Porque sus ojos dice que están atentos a sus hijos y que Él tiene conocimiento de lo que necesitamos aún antes de que nosotros le pidamos algo, y que Él sustenta nuestra vida y guarda nuestra vida como la niña de sus ojos. Él nos guarda en el cuenco de su mano. Cuántas cosas maravillosas nos dice la palabra de Dios respecto de esta paz que tenemos con Dios. Y por último, también sobre este resultado de la justificación, ahí mismo en Romanos 5:9, dice pues: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No vamos a tratar ahora esto de la justificación por la sangre de Cristo, lo vamos a ver primero Dios en la siguiente sesión. Pero sí el ser salvos de la ira.
¿Qué ira puede esperar de parte de Dios un hombre que ha sido justificado delante de Dios? Que ha entrado en la paz, en la reconciliación con Dios, que está en buenos términos con Dios, que Dios ya solo ve, porque nos ve a través de Cristo, solo ve bueno en nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Aquel profeta Balac quería maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había ofendido gravemente a Dios poquito antes con las madianitas y se habían desatado una fornicación ahí masiva de muchos de los israelitas con las madianitas. Y el rey de Balac le dice: maldíceme este pueblo, y llega el profeta Balaam y Dios no lo deja pronunciar maldición, sino que pronuncia lo que Dios le da. Y Dios dice: yo no he visto pecado en mi pueblo Israel. Eso es lo que hace Dios con sus justificados. Él no ve pecado en nosotros. No que no tengamos pecado, no que no lo ofendamos, sino que Él nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve a través de la perfección de Cristo, de la justicia de Cristo, la cual se nos atribuyó y se nos sostiene aquí en la tierra hasta el último día de nuestra vida y en la eternidad. Mire qué cosas más maravillosas nos está enseñando la palabra de Dios a través de esta carta a los romanos. Vamos a continuar en el próximo miércoles. Que Dios los bendiga amplia y generosamente.